Muchas gracias y qué emoción el poder estar con todos ustedes. Esta mañana estaba hablando con Mónica Zuretti eh, y pensando en la historia, ¿no? Del psicodrama. Fue muy emocionante poder ver estas imágenes que mostraste, Elena. Y es un placer para mí también estar con mi hija, Melanie. No sé si Melanie, ¿quieres decir algo? No, solamente hola. Yo nací acá en Australia, eso sí tengo un acento, soy gringa, pero voy a dejar que Carlos hable y después yo puedo explicar un poco cuando él termine. Pero hola. Hola. Bueno, lo que yo voy a hacer es compartir mi pantalla. Bueno, acá para seguir es agradecer mucho a Elena y los organizadores que me permitieron, que nos permitieron a Melanie y a mí el poder presentar esto, que no es nada más, ¿no? Que una evolución natural, orgánica, de lo que aprendí allí, en Argentina, especialmente con Jaime, ¿no? Con mi querido maestro, nuestro querido maestro. Así que esta técnica se llama Muéstrame. Antes de continuar, hay algo que hacemos en Australia, que comenzamos reconociendo a los custodios tradicionales de la tierra en la que vivimos, que en este caso yo estoy en una zona de indígenas que se llama la Nación Bundajalong y presento mis respetos a los ancianos pasados, presentes y emergentes de esta tierra. También hago extensivo ese respeto a los pueblos originales donde nos encontramos en diferentes partes de América y en cada lugar del mundo, donde fueron invadidos, donde perdieron la vida y la dignidad. Entre ellos, en Argentina especialmente pensamos en los mapuches, comechingones, de donde yo me crié en Córdoba, querandíes y muchos otros. Así que de esta forma reconocemos, ¿no? Los habitantes originales de nuestra tierra. Lo que voy a presentar ahora es una presentación básica de la parte teórica y en una forma rápida lo que es esta técnica que es el muéstrame. Y todo está basado en lo que para Moreno el encuentro, lo que pasa entre nosotros, es uno de los fundamentos más importantes de salud individual y comunitaria, donde lo que pasa está entre nosotros. Y desde el punto de vista de él también es que nosotros nos enfermamos en relaciones y también a través de las relaciones es donde aparece la curación, la sanidad. Es como que parecería una curación homeopática, que lo mismo que produce la enfermedad es la que la cura. Y es por eso que acá les quiero presentar a ustedes este logo que tengo, que fue hecho por una aborigen, Bronwyn Bancroft. Bronwyn Bancroft, que ella era una joven artista en esa época, 35 años atrás, y ella es ahora una persona muy importante dentro del arte aborigen en el Parlamento. Entonces, en este logo, ella pudo captar, no simplemente con una conversación mía, lo que es el centro nuestro. Y así ella comenzó viendo el encuentro entre dos personas y acá se representa en una forma simbólica el esquema de roles de Rojas. Y cuando uno se encuentra, no es solamente el rol que uno juega con la persona, pero también otros roles sociales que uno tiene. Y no solamente eso, sino también los roles o las impresiones que tengo de mis generaciones, en mi familia, que todo eso confluye en el encuentro. Y no solamente eso, sino que también yo soy parte de un proceso ancestral, de mis pasados, de mi cultura. Y todo eso es presente en el encuentro. Y por supuesto, yo le agregué arriba a el símbolo de la escuela argentina.
Así que con esto nuevamente honro a Jaime con tanto cariño y tanto respeto y tanto agradecimiento. Cuando la esencia del encuentro está en que yo pueda conocerme a mí mismo primero. Tengo que conocerme quién soy. Pero también tengo que conocer al otro, que es la esencia de la inteligencia emocional y social. Y esto me permite a mí, conociéndome a mí, conociendo luego al otro, que pueda encontrarme en esa relación. Y decimos que el poder está entre nosotros. Y la esencia de este encuentro está en la comunicación. Pero ¿por qué es tan difícil el comunicarnos? ¿Por qué se nos hace tan complejo? Decimos que la respuesta está en el cerebro. Esto es una presentación muy pequeña de lo que pasa en el cerebro. Cuando yo me siento mal, cuando yo no me siento bien y estoy respondiendo a estimulaciones externas o internas en una forma que tal vez no es la forma que tal vez yo quisiera, pero es lo que hago automáticamente como una reacción, yo no puedo no responder a la estimulación. Y cuando no estoy bien, tal vez respondo queriendo atacar o ahorcar a alguno, o también escaparme, o también, no me sale en castellano, paralizarme. Paralizarme. Cuando tengo una conducta que no está alineada con lo que la sociedad espera o con lo que yo deseo para mí mismo, esa información es bloqueada por una construcción. Y el lóbulo frontal del cerebro crea un estar bien que es casi ficticio, pero es lo que Damasio le llama un pensar que estoy bien. Entonces, cuando una persona me pregunta a mí, ¿cómo estás? La información de cómo estoy no está en el lóbulo frontal. La información de cómo estoy está en la parte límbica, que es esta parte donde no me siento tan bien. Entonces la respuesta ¿cómo estás?, está bloqueada para acceder a esa información y yo respondo estoy bien, porque la respuesta sale de lo que es la parte verbal del cerebro, que es neocortical. Y eso es lo que se llama el sesgo cognitivo. Es la historia que yo me creo, es la historia que yo uso para poder vivir y sin ella es como que me siento perdido. Entonces la idea es a nivel personal de conocerme a mí mismo, como decíamos antes, cómo pasar esa barrera, cómo ir por debajo de la barrera y pasar el sesgo cognitivo. Y esta es la esencia de lo que es el proceso psicoterapéutico. De cuando uno le pregunta a alguien ¿cómo estás?, que uno pueda ir no desde arriba para abajo del cerebro, pero ir a la parte límbica e hipotalámica para poder desde abajo hacia arriba informar al cerebro de cómo estoy. Entonces ese es el proceso, que cómo tener un espacio entre la estimulación y la respuesta para poder responder usando una terminología psicodramática con espontaneidad y creatividad. Y esto nos hace pensar en lo que Viktor Frankl dijo. Dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Entonces, ¿qué es la terapia? La terapia, para hacerlo simple, para mí no es nada más ni nada menos que aprender a vivir mejor, para mí y para los otros. Y en esa forma aprender a responder a estimulaciones externas o internas en una forma más apropiada. Para hacer eso, utilizamos nosotros el Play of Life, que es lo que les voy a mostrar en unos minutos. Pero para seguir adelante,
Todos tenemos estos sesgos cognitivos. Y aunque no hay espacio acá para hablar de esto como si fuera una terapia grupal, pero quiero poner esto como una pregunta personal. ¿Qué sesgo cognitivo yo reconozco en mí mismo? Pero porque es un sesgo cognitivo, es muy probable que no lo reconozca. Entonces es importante acá encontrarse con el otro y poder ver qué es lo que los otros ven en mí. Por eso el trabajo grupal, el trabajo en el escenario, cuando uno tiene la devolución de los otros, es tan importante. Entonces, ¿qué sesgo cognitivo yo reconozco en mí mismo? ¿Qué otros ven en mí? ¿Cuál es la historia que yo me creo? No la historia que he pasado, pero la historia que me he creado en mi vida. ¿Y qué respuestas tengo que las justifico para sentirme bien? Y en esto de la historia, uno de los elementos que es más importante de la historia es que nosotros podemos rever la historia, releerla, pero lo más importante es poder reescribirla. Entonces ese es el proceso que se hace a nivel terapéutico, que es un aprendizaje. Como Pichon Rivière decía que todo proceso de aprendizaje es terapéutico. Entonces para eso quiero mostrarles un caso clínico. Este caso clínico es de una persona que fue que por supuesto he cambiado muchos elementos para hacerlo público, como el nombre y otras cosas, pero la esencia está aquí. Entonces Kevin, lo llamamos Kevin, él viene a la terapia porque dice, deseo tanto tener una familia, quisiera tener una esposa y por lo menos 2 hijos, él era hijo único, pero no puedo mantener una relación emocional y amorosa. Me ha pasado muchas veces que encuentro a alguien a quien quiero mucho. Llego a amar a esa persona. Me siento retribuido por ellas, pero algo pasa. Pierdo lo que siento, ese afecto, y no puedo seguir en la relación. Es como que algo no encaja en lo que me pasa. Esta es la historia que Kevin presenta. Después él dice en la sesión que comienza, dice, mi papá, dice, cuéntame un poco más de él. Dice, bueno, mi papá fue un hombre abusivo, me despreciaba. Él falleció hace 5 años. Hice terapia varios años por eso y tengo miedo de no poder ser un buen padre. Aunque quiero una familia, tengo mucho miedo de no ser un buen padre. Pero mi mamá fue mi salvación. Ella no lo pudo dejar a él, ella también sufrió mucho. Pero si no hubiera sido por ella, yo no sé dónde estaría. Ella falleció hace 2 años, fui único hijo. Si no hubiera sido por mi mamá, y eso lo repetía muchas veces, si no hubiera sido por mi mamá, no sé dónde estaría. Ella venía a mi habitación después de un día difícil y me consolaba. Me decía lo mucho que me amaba y lo orgullosa que ella estaba de mí. En este proceso donde la persona está compartiendo lo verbal, en una terapia verbal uno tal vez le sigue preguntando más, dime más de esto o cuéntame más. Pero en este momento, en lugar de decir eso, con el Play of Life le decimos, muéstramelo. Y esto es donde comienza a pasar desde lo verbal hasta a lo vivencial. En este caso con imágenes. Yo les voy a mostrar el escenario. Entonces, sobre esto es, como decíamos antes, la historia de él es, mi papá fue un abusador, esta es la narrativa que él tiene. Mi papá fue un abusador, pero yo ya procesé eso en terapia, hizo mucha terapia él y él siento que estaba en paz con ese modelo de padre y del abuso. Y mi mamá fue mi salvación. Pero algo pasaba que no puede mantener una relación. Entonces aquí se comienza con el proceso de cómo llegar, qué es lo que está pasando ahí, y lo hacemos con el Play of Life.
Entonces les quiero mostrar ahora, en este sentido, esperen que voy acá. Ustedes pueden ver la imagen, voy a parar de compartir la pantalla. Ustedes ven la pantalla, ustedes ven un escenario acá, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, lo que se hace acá, se le dice a la persona, quiero que me lo muestres, muéstramelo. En lugar de decir, dime más, muéstramelo. Y tenemos el Play of Life Kit, que se abre con figuras que son de Playmobil. Y se le pide a la persona que muéstramelo. Elige una figura para que me muestre qué es lo que has hecho. Y rápidamente, muy rápidamente dice, yo me siento así, me siento que estoy en un rincón, como escapándome, y siento a mi papá, lo veo a mi papá que está atrás mío, siempre gritándome, diciéndome, sos un inútil, poniéndome abajo. Él era muy diferente a mí. Entonces esta es la imagen que él hace. Uno la rota así enfrente de él. Y hoy no tengo tiempo para mostrarle cómo lo hacemos a través en cámara, que es similar a esto. Entonces él lo mira de diferentes lados y dice, ¿esto encaja con lo que estás diciendo? Y dice, sí, esto sigue la formación de imágenes de Rojas. Cuando él está acá, uno le pregunta, ¿hay alguien más aquí? Recuerdan que le había hablado del papá y de la mamá. Pero uno no le pregunta dónde está tu mamá. Dice, ¿hay alguien más acá para que él lo traiga? Y dice, sí, dice, está mi mamá. ¿Dónde está ella? Dice, ella está en el otro rincón mirando. Y cuando lo roto así, le digo, quiero que te pongas en diferentes lugares. Y acá hacemos un soliloquio, cómo te sientes, qué estás haciendo. Y le digo, quiero que te pongas acá en tu lugar. ¿Y qué estás haciendo acá? Y dice, estoy mirando a mi mamá. Y él rota la cabeza, a ver si lo pueden ver ustedes. Rota la cabeza, así, y dice, la estoy viendo a mi mamá. Y yo muevo el escenario, él está parado de este lado y dice, ¿qué es lo que ves? Y se le llenan los ojos de lágrimas. Y dice, no puedo creer lo que veo. Dice, ¿qué es lo que ves? Dice, mi mamá no me está mirando a mí, ella está mirando para el otro lado. Y en este sentido, él con esta imagen descubre un rol que la madre estaba jugando, que nunca en su historia, nunca se lo había permitido ver. Entonces, en este sentido aparece como, buscando el trabajar con imágenes, nos ayuda a nosotros el poder descubrir cosas en una forma muy fácil, muy simple y muy rápida de lo que está pasando dentro del mundo personal. En la parte teórica, Antonio Damasio, él dice que toda experiencia de la vida es experimentada en el sistema límbico y reptiliano, que son zonas del cerebro que no son verbales. Entonces, toda experiencia es no verbal, es una imagen. Entonces, la idea de esto es que esa imagen, lo único que uno hace es tratar de acceder a esa imagen. Yo les voy a pasar ahora a que vean, a ver si puedo compartirlo otra vez la pantalla, cómo utilizamos el... Este no está, ¿dónde está? Acá está. Cómo utilizamos el Play of Life digital o el psicodrama digital. Esto se hace a nivel digital, que después ustedes van a tener acceso a esto. Entonces se repite la misma imagen como está acá y desde aquí uno puede trabajar. Entonces él puede ver que cuando él mira a la madre desde acá, él ve que la madre no lo está mirando a él, lo está mirando para el otro lado. Entonces en este caso, con esta técnica del Play of Life digital, se le permite a la persona poder crear y también cambiar, si necesita,
las posturas y las posiciones de las personas, ¿no? Que la persona necesita. Acá también se pueden escribir arriba lo que es el soliloquio, el nombre de la persona, o también se pueden borrar. Eso se pueden ocultar para tener la escena y poder mirar la escena en todo sentido. En este caso, el muéstramelo le da oportunidad, si se está haciendo un psicodrama, a poder hacerlo físicamente. Cuando se termine la dramatización, uno puede tener algo físico que puede mirarlo permanentemente. Si no, cuando uno está en la dramatización, se perdió. Pero especialmente se está utilizando en terapias verbales, psicoanalíticas o terapias cortas, se está utilizando en EMDR para poder hacer el anclaje de la imagen. Entonces, nuevamente, para Kevin, el haber podido descubrir que su madre en realidad lo abandonaba en lugar de cuidarlo como él pensaba y que vivía como en un círculo, le permitió a él abrir, con mucho dolor por supuesto, una etapa terapéutica muy diferente, en el cual él se tuvo no solamente que encontrar con su padre anteriormente, pero con su madre. Y esto le permitió, por supuesto, empezar a confiar en la mujer, en el otro, de una forma totalmente distinta. Y acá él pudo generar también, ¿no? Él pudo generar en otro escenario cómo es la vida que él quisiera. El Plus Life como que permite el crear cuál sería el ideal, y también mirando los dos escenarios le permite al terapeuta trabajar terapéuticamente de cómo lograr que en este caso Kevin pueda aprender a vivir mejor. Entonces quiero cerrar con esto, que es algo pequeño, algo corto, para ver si hay algunas preguntas y poder seguir adelante. Este es antes que termine, cuando enseñamos la técnica del muéstramelo, se enseñan ahí algunas técnicas como el soliloquio, la inversión de roles, la maximización, cómo nombramos los roles, el poder de la visualización, de la simulación, y cómo soñar alto, cómo permitirle a la persona que descubra dentro de ellos lo que realmente desea en la vida. Y ahí la persona puede llegar a comprender mejor qué es lo que la persona pudiera llegar a lograr. Así que quisiera acá saber si hay alguna pregunta. Yo no sé cómo estamos con el tiempo, y después Melanie va a terminar para compartir si podemos en alguna forma poder compartir esto con ustedes. ¿Alguna pregunta? Te quedan 10 minutos todavía, Carlos. Bueno, está bien. Entonces, quisiera ver, más que yo siga hablando, si hay personas que tienen preguntas, que sería mejor. Carlos, disculpa que te interrumpa, pero estoy leyendo un chat de Noemí Clur que pide estar en contacto. No sé si Melanie o vos. Eso lo va a compartir Melanie cuando sea la parte de ella. Ella va a compartir todo eso. Gracias. Perfecto. No, por favor. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Este método lo aplicas en presencialidad o virtualidad mayormente. Bueno, antes era por supuesto a nivel presencial, pero comenzamos a trabajar con lo digital hace mucho tiempo, porque las figuras muchas veces son difíciles de adquirir, para muchos países son costosas, así que comenzamos con lo digital hace varios años. Después con la pandemia lo apuramos y ya tenemos la versión beta,
beta de lo digital, que es lo que ustedes vieron. Pero también utilizamos las figuras con las personas. Hay personas que tienen las figuras también, el cliente, pero si no le decimos a la persona cómo te sientes, elige una figura. Entonces la persona dice, elijo este. ¿Y cómo te sientes? Me siento en un rincón. ¿Te sientes en un rincón? Parado, sentado, me siento sentado. Entonces la persona va describiendo esto, especialmente Melanie hace mucha coaching y terapia utilizando así a nivel verbal. Entonces la persona va construyendo dentro, junto con la persona. Lo bueno que tiene también esto es que uno le puede sacar una foto y esto le ayuda a la persona entre terapia de poder ver qué le pasó. Y cuando se usa lo digital, eso se salva en un documento y la persona lo puede mirar y ayuda esto mucho al warm-up, al calentamiento para la próxima sesión, que le ayuda en este sentido. Y lo que es muy interesante por Zoom, por ejemplo, porque yo tengo muchos clientes que veo por Zoom y que uso las figuras, yo lo saco y dicen, no, es otra vez y le encantan y después de mucho tiempo o de una sesión ya entienden qué necesitan hacer, porque también lo uso con clientes que tienen autismo, cosas así, y le digo, elige una figura y facilito la sesión como el Play of Life, y que es muy interesante por Zoom, que no es que necesitan tocarla, sí, si lo tocan, genial, pero no necesitan, porque la imagen que ven, como Carlos mostró, la imagen de esto o la imagen de alguien así es tan impactante, tan fuerte, que eso le da la darse cuenta. Eso es la Claro. cosa que ayuda al cliente. Eso es más que ven y lo pueden ver por Zoom. Eso yo digo que el Zoom no corta la conexión con el cliente, con el Play of Life. Y como ella decía, cuando uno muestra la posición de la posición de figura, como sabemos, estimula estimula la neurona espejo y esto no puedo no responder. Eso es lo que pasa con el Play of Life. No puedo no responder a la imagen. Y se utiliza muchísimo con situaciones que es casi imposible la conversación, por ejemplo autismo, situaciones emocionales muy serias, y en Australia muchos con diferentes nacionalidades y el trauma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Verónica pregunta de las figuras, dice, ¿cómo fueron seleccionadas las figuras, muñecos? ¿Qué características tienen que tener? Eso también, yo digo, Carlos puede responder, pero eso es también algo que yo puedo responder después de esto. Está bien. En síntesis, las figuras debería ser lo más simple posible, porque no estamos buscando la cara, sino la posición, que es que es lo de Roja, ¿no? Que es la posición que genera. Y si ustedes vieron, y que todos van a tener, los que se inscriban, le podemos mandar a ustedes cómo acceder al Play of Life digital. En ese caso, lo digital no tiene cara, es solamente con las posturas y las figuras. Y no usamos animales y no usamos cosas así, y tenemos un video especialmente que explica todo eso. ¿Alguna pregunta de aplicación que les interese? ¿Solo figuras humanas? O, Eh, digamos, ya dijiste que mascotas no, pero por ejemplo, sillas, pared, Tratamos cosas que así. no, porque trabajamos especialmente con lo simbólico. Entonces, si tenemos una familia que está sentada en la mesa, esto sería una imagen real
¿no? Utilizando la terminología de Rojas. Es una imagen real sentado comiendo alrededor de la mesa. Pero cuando está pasando esto, ¿cómo te sientes? Y aparece lo simbólico, ¿no? Estamos sentados todos en la mesa físicamente, pero yo me siento así, siento que el otro está gritando por un lado, el otro se siente en un rincón. Entonces lo que se genera es lo simbólico. Todo esto está en el curso que Melanie ahora va a hablar, que generamos esto. Y nuevamente, ¿no? Hemos visto que el uso del Play of Life, especialmente para toda situación, pero especialmente para situaciones difíciles. Lo hemos trabajado mucho, especialmente Melanie, entrenando refugiados de África, que son personas que tienen una limitación con el lenguaje y con un trauma que es increíble. Muchos de los que están haciendo los cursos han sido soldados niños allá y han estado en campos de refugiados por 12, 15 años en Kenia. Y la posibilidad de que estas personas puedan ser los facilitadores de su propia gente. Entonces el curso es un curso corto comparado con un curso largo y el Play of Life les permite poder adaptar y hacer las cosas más rápido. Volviendo al caso de Kevin, yo no hice la pregunta, pero ¿cuánto tiempo a nivel verbal tal vez? Y él tuvo una terapia larga, ¿cuánto tiempo a nivel verbal le podría haber llevado a una persona poder descubrir en ese caso que la imagen que él tuvo de su madre era porque él la necesitaba, pero que no era una verdad? Entonces, en el Play of Life, en 5 o 10 minutos, muchas veces aparecen esos insights que a nivel verbal sería muy difícil el poder lograrlo. Y por otra parte, no hace falta un grupo, porque el grupo está en los muñequitos, que son los auxiliares, ¿no? Los auxiliares espontáneos. Pero hemos trabajado mucho también con el Play of Life a nivel grupal, con un poder muy grande. Carlos, el tiempo se está achicando. Si Melanie nos quiere compartir. Melanie. Sí. Muchas gracias. Okay, so lo que quería decir es que el Play of Life es, nosotros decimos es un curso como un posgrado, pero porque un posgrado lleva tiempo, tenemos niveles de acreditación. So, yo te puedo mostrar mi pantalla muy rápido. Tenemos, ¿puedes ver eso? Sí. So, empezamos con la punto de partida que se llama Muéstrame y después tenemos nivel 1, 2 y 3. So, lo más que haces, lo más que entiendes, la teoría y la filosofía del Play of Life. La cosa del Play of Life es que muchas veces gente ve en una presentación o hace un taller muy pequeño y piensan, oh, esto es muy simple. So, el Play of Life parece simple, parece que hay figuras en una tableta. Lo mismo si alguien ve psicodrama, quizás alguien piensa eso es fácil, pero no es fácil y todos nosotros entendemos eso, que hay mucho más teoría, práctica y como una esencia que tenés un grupo, una comunidad de gente que son apasionante en esto. So, el Play of Life es lo mismo. Tenemos un grupo internacional en cada continente del mundo y hablamos cada 3 meses y en estos grupos también tenemos una comunidad. So, te voy a dar más información ahora. So, si vas a... estos son los enlaces. Tenemos s.playoflife.com, es el sitio web de Play of Life en español, y el s.playoflife.com con acreditación, te da la información de nivel 1, 2 y 3 y del taller que tenemos en octubre de Muéstrame. 2 días para entender los fundamentos del Play of Life. Pero también en la acreditación
puedes ver, me encantaría hablar más con ustedes si tienen preguntas, porque esto es muy corto y te puedo responder y explicar más. Y aquí puedes reservar una llamada conmigo y puedes saber más de los talleres y los niveles. So, si tienen más preguntas, por favor, mándame un email o allá hablamos juntos. Acá hay una... Esto es espera. el Playa Plata que Hay una pregunta interesante que dice, ¿hay algún calentamiento previo para el uso de las figuras? Eso es esencial, ¿no? ¿Cómo se hace el caldeamiento para que la persona use las figuras? Las figuras funcionan siempre, muchas veces como si fuera una cosa mágica, porque abren unas puertas del entendimiento increíble. Pero si el caldeamiento, como decía Melanie, no se ha entrenado y no se sabe utilizarlo bien, no, es como que uno se traba como con cualquier cosa, ¿no? Así que muchas gracias, estamos acá a disposición, vamos a comenzar a hacer los cursos de Muéstrame pronto, y los tenemos en este momento en castellano y inglés especialmente también, y algunas cosas también en portugués. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Melanie.